¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Te saluda Carlos y estamos estudiando libros históricos. En esta ocasión veremos el segundo libro de Reyes y al finalizar veremos parte del primer libro de Reyes. Estamos hablando de algunos sucesos importantes que pasan en el libro de Reyes y por supuesto vamos a hablar sobre Eliseo. Y al final estaremos hablando sobre la historia de los reyes de ambos reinos hasta la caída de Samaria. En el capítulo 2 del segundo libro de Reyes vemos esta primera parte sobre el viaje final de Elías y Eliseo, que recorren varios lugares clave: Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. En cada parada los profetas advierten a Eliseo que Elías será llevado, pero él insiste en permanecer con su maestro. En segundo lugar, el milagro del Jordán. Elías usa su manto para abrir el río Jordán, lo que demuestra el poder de Dios a través de él. Número 3. La petición de Eliseo. Pide una doble porción del espíritu de Elías, mostrando su deseo de continuar la obra con mayor unción. Y número 4, el arrebatamiento de Elías. Un carro de fuego, son caballos de fuego, aparece y separa a los dos, llevándose a Elías en un torbellino al cielo. Como número 5, Eliseo toma el manto de Elías. Él recoge el manto, cruza el Jordán con el mismo milagro y es reconocido por los demás profetas como el nuevo líder. Este pasaje muestra la soberanía de Dios en la continuidad de su obra. Elías cumplió su misión y Eliseo recibió la autoridad para continuar. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Esto lo encontramos en el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Eliseo predice la victoria de Israel, Judá y Edom sobre Moab en una historia llena de enseñanzas sobre la fe y la obediencia y el poder de Dios. En este caso, la crisis de los reyes. Joram, rey de Israel, hijo de Acab, no era completamente fiel a Dios, aunque quitó algunos ídolos. Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. Y Joram, Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom se unieron para pelear contra Moab. En su viaje se quedaron sin agua en el desierto y buscaron a Eliseo. Y es acá donde vemos la intervención de Eliseo. Eliseo inicialmente no quería ayudar a Joram, pero por respeto a Josafat consultó a Dios. Dios le prometió agua sin lluvia y victoria sobre Moab. Se les ordenó cavar zanjas, mostrando que la fe requiere acción. Y es acá donde podemos notar el milagro y la victoria. Dios llenó las zanjas de agua, lo que salvó a los ejércitos. Al amanecer, los moabitas vieron el agua reflejado en el sol como si fuera sangre y pensaron que los enemigos se habían matado entre sí. Atacaron desprevenidos y fueron derrotados. El rey de Moab, en su desesperación, sacrificó a su hijo, lo que generó indignación y el retiro del ejército israelita. Esto nos lleva a nosotros a pensar que cuando enfrentamos problemas, buscamos la dirección en Dios. Dios obra de maneras inesperadas. La fe requiere acción y, por supuesto, Dios es fiel a sus promesas. Veamos también algunos milagros de Eliseo. En el capítulo 4, versículo 1, encontramos un pasaje muy interesante
el cual es el de el aceite de la viuda. En esta ocasión, una viuda amenazada con perder a sus hijos por una deuda acude a Eliseo y este le ordena recolectar vasijas vacías y llenarlas con el poco aceite que le quedaba. Milagrosamente, el aceite se multiplica hasta llenar todas las vasijas, permitiéndole pagar la deuda y sustentar a su familia. Algo que podemos notar en esta parte es que la providencia divina de Dios suple las necesidades de la viuda a través de un milagro, pero también vemos la fe y la obediencia de la viuda al obedecer las instrucciones de Eliseo sin cuestionarlo. También vemos la multiplicación del aceite, que lo podemos ver como un símbolo de bendición. Se multiplica hasta que no hay más recipientes. Vemos la liberación de la deuda. El milagro no solo provee, sino que también libera a la familia de la esclavitud. El papel de Eliseo actúa como instrumento de Dios para mostrar su poder y compasión. Pero también vemos un segundo milagro que es bien interesante mencionarlo, y es cuando Eliseo hace flotar el hacha. En este caso, los hijos de los profetas estaban construyendo un lugar para vivir cerca del río Jordán, pero uno de ellos perdió la cabeza de un hacha de hierro que había pedido prestada. Y esto lo angustiaba porque el hacha no era suya. Eliseo, al enterarse, cortó un palo, lo arrojó al agua, donde había caído el hacha. Milagrosamente, el hierro flotó, permitiendo que el hombre lo pudiera recuperar. Pero aquí está lo interesante. Número 1. La preocupación por lo prestado. El hombre se angustia porque el hacha era prestada, mostrando su integridad. Pero también vemos como número 2, intervención de Eliseo. Entonces vemos a Eliseo que actúa con compasión y usa su autoridad profética para resolver este problema. Ahora bien, el milagro, el hierro que normalmente lo podemos ver que se hunde, en este caso vemos que flota en el agua, demostrando el poder sobrenatural de Dios. Prácticamente es algo impresionante de ver. Una lección espiritual que nos deja esta parte es: Dios se preocupa incluso por las cosas pequeñas que nos afectan. Y algo muy interesante es fe y obediencia. El hombre confía en Eliseo y sigue sus instrucciones, lo que resulta en la solución del problema. En este milagro muestra que Dios está atento a nuestras necesidades grandes o pequeñas y que en su poder puede manifestarse en situaciones cotidianas. Ahora, en el capítulo 6, versículo 8 y capítulo 8, versículo 15, podemos ver la intervención divina en la guerra contra los sirios. El capítulo 6, versículo 8, el rey de Siria planea atacar a Israel, pero Dios revela al profeta Eliseo los planes secretos del rey asirio. Entonces Eliseo advierte al rey de Israel, lo que hace que los sirios no logren sorprender a Israel en sus ataques. En el 8:15, el rey sirio Ben-Hadad, tras ser herido, es sucedido por Hazael, quien asesina a Ben-Hadad para tomar el trono. Esto aumenta la hostilidad hacia Israel y lleva a una guerra más agresiva. La guerra entre Siria e Israel, en estos capítulos,
Se caracteriza por la intervención divina para proteger a Israel, la estrategia militar fallida de Siria y el cambio de liderazgo en Siria que promete intensificar el conflicto. Notemos esta parte tan interesante, la cual es la muerte de Eliseo. En el capítulo 13, versículos 14 al 25, la muerte de Eliseo es un evento importante, que es el cierre de la historia del profeta y demuestra tanto su legado como la obra de Dios a través de él. Y en este caso vemos a Eliseo que está enfermo y cerca de la muerte. El rey Joás de Israel lo visita y lamenta la situación del país, llamando a Eliseo el carro y los caballos de Israel. Eliseo le instruye a disparar flechas como símbolo de la victoria sobre los arameos. Pero al golpear el suelo solo 3 veces, se le dice que solo vencerá parcialmente a sus enemigos. Después de la muerte de Eliseo, unos hombres tiran a un muerto en la tumba y al tocar los huesos de Eliseo, el muerto resucita. Esto muestra que el poder de Dios que sigue operando a través de Eliseo incluso después de su muerte. Qué impresionante ver esta última parte donde se nos dice que donde tiran al muerto, este resucita, demostrando que el poder de Dios, aun cuando Eliseo estaba muerto, el poder de Dios es impresionante. Vámonos ahora a ver la historia de los reyes de ambos reinos hasta la caída de Samaria en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41 al 50, y luego el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 17. En estos versículos se centra el reinado de Josafat en Judá. Josafat fue un rey que siguió los caminos de su padre. Asa procuró hacer lo recto entre los ojos de Dios durante su reinado. Fortaleció su reino y mantuvo la paz con Israel. Sin embargo, no eliminó por completo los lugares de culto pagano, lo que fue un punto negativo en su gobierno. Josafat también intentó establecer una alianza comercial con Ocosías de Israel para construir barcos, pero el proyecto fracasó debido a la desaprobación divina. El segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 17, en este versículo forma parte de la historia de Jehú, quien fue ungido como rey de Israel por orden del profeta Eliseo. Jehú fue encargado de destruir la casa de Acab como castigo por los pecados de este rey y su esposa Jezabel. En el capítulo 9, Jehú avanza hacia Jezreel, donde el rey de Joram de Israel y Ocosías de Judá están recuperándose de las heridas de la batalla. Un vigía anuncia la llegada de Jehú, lo que marca el inicio de su revolución y el cumplimiento de la profecía contra la casa de Acab. Entonces la caída de Samaria, que ocurre más adelante en el segundo libro de Reyes, marca el fin del reino del norte, Israel, a manos de los asirios en el año 722 a.C. como consecuencia de su idolatría y desobediencia a Dios. Gracias por ver este video. Dios te bendiga y sigamos aprendiendo.